¿Cuánto tiempo piensa que necesita dedicarle a una empresa para que la cosa fluya? El japonés va a decir que en 20 años esa empresa comenzaría o debería comenzar a dar resultados. Señor, levanta este par de muertos aquí, que este matrimonio pueda funcionar. Y el mismo poder que obró allá puede obrar aquí. El Señor ha prometido estar con nosotros. Y dice el profeta, no te olvides de manifestar tu misericordia en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Por hoy estamos de aniversario. ¿Cómo vamos a hacer eso así? Tenemos que estar todos juntos. Pero no se preocupe. Normalmente no estamos tan hacinados así. Y si nos llegamos a hacinar en los dos servicios, abrimos un tercero y estamos orando porque creemos que para el final de este año, 2024, nuestro 23º año de vida, pues el Señor nos va a permitir tener tal vez nuestro tercer servicio o una ampliación del local. Así que no nos estamos acostumbrando a este lugar, porque si el Señor mañana nos dijera, van a otro sitio más grande, nos vamos. ¿De acuerdo? Yo quiero darle gracias al Señor porque durante estos días hubo un grupo de personas trabajando para que este local pudiera estar en las mejores condiciones. Intentamos tener los dos áreas funcionando. Este funciona, pero no es suficiente. Y no están funcionando ya no por falta del trabajo nuestro, sino porque los tiempos no nos dieron. Entonces ya para esta otra semana, seguramente ya lo que faltaba por lograr se va a lograr. Pero esta semana hubo un grupo de personas trabajando arduamente aquí. Yo quiero que le reconozcamos con un aplauso a todos los que estuvieron trabajando aquí esta semana. Fue un trabajo complejo. Aquí se hizo de todo. Había gente que llegaba aquí y decía, bueno, hermano, no sé, ¿qué hay por ahí que hacer? Terrible error, porque había demasiado que hacer. El que llegaba preguntando qué podía hacer, lo agarramos aquí y lo pusimos a trabajar. Aquí había gente trabajando continuamente y le damos gracias al Señor porque eso permitió tener las paredes pintadas, mientras que el trabajo del aire se seguía realizando y otros trabajos de construcción que estaban pendientes se pudieron también tener al día. Y le damos gracias a Dios por eso y también por todos aquellos que con sus aportes han hecho posible que cuando necesitamos comprar tuberías para los aires, hubiera dinero disponible para comprar las tuberías para los aires y un montón de cosas que aún están por comprarse. Gracias al Señor porque el Señor a través de su pueblo pues provee todo lo necesario. Estamos cumpliendo 23 años. Y se dice fácil, pero son 23 años. ¿Saben? 23 es un número muy extraño, ¿no? Para los más viejos uno pudiera decir, es el número de Michael Jordan. Para los que no saben, estoy hablando del mejor jugador de baloncesto que ha existido, que existió, existe y existirá. Los muchachos muy jóvenes que no vieron a Michael Jordan jugar no van a entender esto ni se lo vamos a explicar tampoco. Pero el 23 es un número interesante. ¿Saben? 23 años es un tiempo suficiente como para poder madurar muchísimas cosas. Yo no sé si lo sabían, pero en culturas distintas el tiempo es esencial para que las organizaciones se alineen. Nosotros como venezolanos hablamos mucho de emprendimiento y ahorita estamos muy en esa nota de emprender. Pero los latinos somos de sangre muy caliente, entonces queremos todo ya, rápido. Alguien monta un negocio, si en un mes no le está dando resultados, lo cierra. No, eso no sirve. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, tengo 30 días. Y no, eso no da plata. ¿Cómo sabes que no da plata? Porque en 30 días no le dio lo que él soñaba que podía dar. Por eso somos líderes en emprendimiento y también líderes en quiebra, ¿no? El tema del tiempo es esencial. Si uno le preguntara a alguien de otra cultura, por ejemplo, un japonés, ¿cuánto tiempo piensa que necesita dedicarle a una empresa para que la cosa fluya? El japonés va a decir que en 20 años esa empresa comenzaría o debería comenzar a dar resultados. 20 años.
Y si nos ponemos a sacar cuenta, nosotros como iglesia que hemos vivido estos 23 años y vimos por allí un video y hemos recorrido en el recuerdo con esta dirección que Miguel nos acaba de dar, tantas cosas que vivimos. Yo recuerdo esa reunión en la casa de Carlos Piña, vivían en el cementerio. Allí en esa casa, en la sala de esa casa, nosotros nos reuníamos al principio. Ahí nació todo. Y la casa se tenía que desmantelar por completo para poder recibir a un grupo de personas, porque alguien dirá, bueno, 30 no son muchos, métalos en su casa, a ver. Ahí hay que sacar hasta los tobos para que la gente se siente. Y bueno, ahí comenzó el grupo. Y recuerdo la reunión en la que la OBICE, que es la organización a la que pertenecemos, y la AMAE, que es la Misión Alianza Evangélica, hicieron junto con un grupo muy pequeño y nombraron a 5 personas para que estuvieran al frente de esa obra que estaban haciendo allí en esa casa. Yo estuve en esa reunión, digamos que fue el génesis de la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén, y eso fue un domingo, y el día lunes me fui a estudiar al Instituto Bíblico de Benecer. Así que estuve en el inicio y luego me perdí por 3 años. Iba y venía, ¿no? Continuamente iba y venía, pero cuando los estudios me permitían venir. Pasados los 3 años vine a hacer mis pasantías aquí y el grupo se había mantenido como en 34, habían 3, 4 habían partido con el Señor, otros se habían mudado, otros habían llegado, pero el grupo estaba más o menos como en 34 personas, había muchas cosas todavía por resolver. Ver aquello y hoy pararnos aquí y escuchar a este grupo cantando distintas alabanzas al Señor, habla de la fidelidad de Dios. 23 años en los que Dios ha mostrado su fidelidad, pero por todas partes. Así que, hermano, usted está aquí, el Señor le ha permitido ser parte de esta familia. Los que no, bienvenidos siempre. Queremos que nuestra iglesia sea una familia en la que juntos podamos crecer y podamos conocer al Señor y juntos podamos fortalecernos en esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Como iglesia tenemos como propósito, en nuestros valores están los siguientes. 1, permanecer firmes en nuestros principios, en los principios bíblicos. Firmes en los principios bíblicos. Ser santos en nuestra conducta. Amorosos en nuestras relaciones. Por ahí creo que fue Johanna que decía en su testimonio que todavía no se acostumbra a la cercanía de la gente. A mí también me costó. ¿Sabe? Uno no está acostumbrado a eso. Pero ese amor tiene que ser característico de nuestra iglesia. Porque si amamos a los que nos rodean, vamos a ser evangelistas en nuestro estilo de vida, en nuestro cuarto valor. Y al ser evangelistas en nuestro estilo de vida, pues nos comprometemos en nuestro servicio a Dios. Ahí están nuestros 5 valores. Esos 5 valores queremos que nos definan siempre. Y vamos a trabajar para eso. Y cuando a alguno de ustedes les parezca difícil lograr en su vida alguno de estos valores, para eso estará el resto. Yo soy más fuerte en uno, ustedes son más fuertes en otro, y ahí nos vamos ayudando. Y la iglesia se vuelve esa familia a través de la cual el Señor puede guiarnos. Hermanos, es una bendición de Dios poder pertenecer a una iglesia. Y para mí yo tengo 20 años pastoreando la iglesia. Para mí ha sido una bendición que el Señor me tenga 20 años sirviendo en esta iglesia. Y soy de los que piensa que estas relaciones pastorado son como los matrimonios. Hasta que la muerte los separe. Como yo creo que Cristo viene pronto, pues hasta que el rapto termine la cosa. Pues Cristo viene en cualquier momento. 23 años. ¿Qué va a pasar en este año que arranca para nosotros? Pues quiero llevarlos a reflexionar rápidamente en un versículo que se convirtió en nuestro versículo en lema por muchos años. ¿Saben? Ese logo que ustedes ven por allí tiene una llama y esa llama de alguna forma representa algo que ha sido siempre una petición para nuestra iglesia. Ha tenido algunos cambios, pero la esencia se ha mantenido igual a lo largo de estos años. Creemos que Dios es quien da los avivamientos. Y antes de entrar en palabras muy técnicas y meternos para donde no quisiéramos a esta hora con este calor y con todo lo demás. ¿Saben? Hablar de avivamiento es pensar que Dios va a mantenernos vivos.
en casos de supervivencia, una de las cosas más importantes que alguien debe aprender a tener a la mano es fuego. ¿Saben? Alguien se pierde en la selva, alguien se pierde en una isla, alguien se pierde en algún lugar y el hacer fuego es determinante. Eso podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Fuego. Y que ese fuego se mantenga encendido puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un momento determinado. Y el que sabe hacer fuego lo prende y lo cuida, porque ese fuego es determinante. Permítame rápidamente hablar de algo de eso. Si usted consigue un río, no es buena idea que tome agua de ese río. Pero si tiene fuego, puede hervir el agua y matar las bacterias que pudieran tener. Con que lo lleve a 80 grados, bastante bueno. Y usted podrá tomar un agua con mucha probabilidad que es baja en bacterias y puede mantenerse en el tiempo que va a estar allí. Así que el fuego le va a servir para hervir el agua. El fuego además le va a servir para si usted logra capturar cualquier cosa, un pez o logra capturar algún animal, lo pueda cocinar y se lo come y sobrevive. Pero el fuego le va a ayudar, uno, a mantenerse caliente durante la noche y a mantener ciertos animales, dependiendo de donde sea que esté, lejos de usted. Porque los animales le huyen al tema del fuego. Y es interesante porque si yo tengo vivo ese fuego, mis probabilidades de sobrevivir aumentan de una forma tremenda. Entonces, lo primero que busca alguien que está en una situación de supervivencia es: necesitamos hacer fuego. Y mantener la llama encendida es la clave entre poder sobrevivir hasta que lo vengan a rescatar o no. En la vida cristiana, mantener el fuego ardiendo es la clave entre vivir victoriosa nuestra vida cristiana o vivir una vida cristiana de poco éxito. Y permítame ya quitar la figura del lenguaje. ¿Qué significa tener el fuego ardiendo? Bueno, nuestra vida está ardiente, tiene un fuego ardiendo en la medida que más cerca estamos del control y la dirección de nuestro Señor. En la medida que Dios tiene más control de tu vida, pudiéramos decir, tienes el fuego ardiendo. Y si ese fuego comienza a disminuir, comienza a apagarse, ¡ay, qué problema! Y no estoy hablando de perder salvación ni nada por el estilo, estoy hablando de relación con Dios. Vamos a Habacuc capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Nuestro texto base es el 2. Pero tenemos que leer el 1 porque el 1 nos va a dar una introducción allí un poco rara, pero la necesitamos. Habacuc 3, 1 y 2. Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Miren lo que dice. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Bueno, esa palabra extraña que está allí en el versículo 1 de Habacuc capítulo 3, da la idea de que lo que vamos a escuchar a continuación es un canto. Es un canto. Nosotros aquí, los músicos que acabamos de escuchar, se paran y dicen: mira, vamos a tocar tal canción por do mayor, por re, por fa, y dar la línea por donde se va a desarrollar el canto. En el tiempo bíblico, los cantos no se definían de esa manera. Y tenían algunas palabras extrañas, como esta, por ejemplo, Sigionot, que definía la forma como el canto se iba a desarrollar. Para efectos nuestros, más que para entender qué quiso decir el autor cuando colocó eso allí, lo que nos dice es: lo que estamos por escuchar a continuación, lo que vamos a leer a continuación, es un canto. Y dejen esa idea allí porque me parece que es determinante para lo que vamos a desarrollar. Versículo 2. Oh Jehová, comienza el canto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Está el profeta Habacuc hablando y le dice al Señor: Señor, en un canto, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y pareciera que el profeta Habacuc está mirando una antorcha y viendo esa antorcha está perdiendo fuego, está perdiendo fuerza, se está apagando. Y la oración del profeta es: Señor, no permitas que esa antorcha se apague.
hazla arder otra vez. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. ¿Saben? Nosotros en nuestra vida necesitamos hacer que esa llama se mantenga ardiendo. Pero ¿qué tal? En el desarrollo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, hay cosas que se van presentando que van haciendo que nuestra relación con el Señor comience a enturbiarse. Algunos pudieran levantarse hoy y decir, ¿saben? Yo tengo una relación con Dios. Y permítanme usar una expresión que es muy típica, por lo menos en una cultura como la nuestra. Yo creo en Cristo a mi manera. ¿Has escuchado alguna vez eso? Yo creo en Cristo a mi manera. A mi manera. Y saben, creer en el Señor a nuestra manera es desconocer a Dios. Porque si Dios es Dios y yo soy su creación, si Él es el Señor y yo soy su siervo, si Él es quien la Biblia dice que es y yo soy quien la Biblia dice que soy, permítame decirles, yo no puedo imponer mi manera al Dios creador de todo. En mi relación con Dios, Él manda y Él pone la manera. Así que creer en Dios a mi manera, para Dios no sirve, no funciona. Y el profeta está mirando una situación compleja en su entorno. Y en medio de esto dice, Señor, el pueblo de Israel, nuestro pueblo, ha abandonado su relación contigo. Han querido seguirte, permítame establecer aquí el equivalente dinámico, han querido servirte a tu manera. Permítame hablarles un poco de qué es lo que estaba pasando alrededor. Había una profecía que decía que los babilonios iban a conquistar Judá. Y el Señor ya había dicho, eso es inevitable. El imperio babilónico va a conquistar Judá. Judá es el pueblo de Dios. Y Dios dijo, yo estoy permitiendo que Babilonia los conquiste. Y rápidamente el profeta Habacuc entiende, esto es una disciplina de Dios. Dios nos está disciplinando. ¿Y por qué nos está disciplinando? Porque el pueblo de Judá dejó de poner su confianza en el Señor y comenzó a seguirlo a su manera. A su manera. Y el Señor dijo, bueno, yo tengo que recordarles a ustedes quién es el verdadero Dios. Ustedes no van a vivir a su manera. Yo impongo las normas. Y pues llama a esa conquista. Y en medio de eso, el profeta se pregunta qué hace falta para que esa disciplina de Dios se levante. Y llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3, el profeta dice, en medio de esto que vamos a vivir, que estamos viviendo, en medio de estas calamidades que están ocurriendo a nuestro alrededor, nos queda solo pedirle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Les quiero hacer una pregunta un poco extraña. ¿Cuántos de ustedes han viajado alguna vez? No sé si la pregunta va más dirigida a las mujeres que a los hombres, ¿no? Pero déjenme lanzarla al aire. ¿Cuántos de ustedes han viajado alguna vez y han hecho una maleta más grande de lo que iban a necesitar? ¿Les ha pasado? Llevan un bolso cargado con cosas y cuando lo estás haciendo dice, esto es importante, aquello es importante, esto no se puede quedar. Y yo, sí, sí, sí. Y comenzamos a hacer maletas y maletas. ¿Saben? Yo cuando era soltero viajaba mucho. Y viajaba con un morralito donde cabía todo, todo. No, es más, le metía lo que necesitaba y me sobraba espacio. Después que me casé, el morralito ya no fue funcional. Y después nació Alejandro, y los que tienen niños pequeños saben que cuando uno tiene un niño pequeño, uno tiene un bolso lleno de por si acasos. Esto por si acaso, y aquello por si acaso, y aquello por si acaso, y todo por si acaso. Y llevamos una maleta sumamente pesada, y cuando volvemos a casa y abrimos la maleta, quizás un cuarto o la mitad de lo que metimos allí regresó tal y como se fue. No lo usamos. No lo usamos. Y usted podrá sacar allá, bueno, es que, ¿y para qué llevaste eso? O sea, es lógico que no lo ibas a usar. Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Mi esposa es de Falcón, de un pueblito llamado Bariro. Mi hermano, si aquí es caluroso, tendrían que ir allá. Y el que está allá sabe lo que es el calor, verdadero calor.
Usualmente cuando viajamos llevamos un suéter. Entonces llevamos un suéter y sabemos, vamos a llevar este suéter para que conozca a Bariro. Este es el pueblo. Y cuando vamos al siguiente año, no, ese ya conoció Bariro, vamos a llevar otro para que todos tengan la oportunidad de conocerlo. ¿Saben? La verdad es que a veces tenemos maletas cargadas de cosas que no son útiles. Y cuando cargamos nuestra vida de cosas que no son útiles, ahí sí se presenta el problema, porque muchos de nosotros estamos llevando nuestra vida de la misma forma que llenamos nuestra maleta. Tenemos un montón de cosas inútiles en nuestra vida y pretendemos enfrentar los conflictos que la vida nos está presentando. Queremos enfrentar las distintas situaciones que tendremos que encarar. Queremos asumir y tomar decisiones con una vida llena de cosas inútiles. Y algunos de nosotros pudiéramos estar arrastrando en esa maleta que es nuestra vida ira, y la ira no te sirve para nada. Amargura, frustración, insatisfacción, inseguridad, miedo, arrogancia, y revise usted su maleta. ¿Saben? Y en medio de todo esto que tenemos en nuestro equipaje, que lejos de servirnos para algo nos está impidiendo avanzar, hay un momento en que tenemos que detenernos y tomar ciertas decisiones. Permítame llevar esto a dos esferas, como personas y como iglesia. Como iglesia bíblica Nueva Jerusalén, tenemos que revisar nuestro equipaje, porque estamos viviendo tiempos difíciles, igual que los tiempos que vivió Habacuc. Y creo que Habacuc aquí está de alguna forma revisando el equipaje. Al volverse a la palabra de Dios, él revisa su equipaje y se pregunta, ¿qué tengo de más? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Qué está pasando? Y haríamos bien nosotros como iglesia revisar nuestro equipaje y decir, ¿por qué no avanzamos? Y antes que alguien diga, bueno, esto es un pensamiento muy organizacional, que la iglesia revise su equipaje. No, porque también aplica a lo individual. Tú como persona necesitas detenerte hoy y preguntarte a ti mismo, ¿qué tengo de más en mi vida? Porque permítanme decirles esta verdad. Aquello que llena tu corazón, tarde o temprano, se reflejará en tu conducta. Escúcheme bien. Aquello que llena tu corazón, tarde o temprano, se reflejará en tu conducta. Y entendamos corazón como lo plantea la Biblia. El corazón, según la Biblia, es el asiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios, porque de él mana la vida. ¿Y saben por qué nos manda a guardar el corazón? Protegerlo. Porque de acuerdo a cómo piensas, de acuerdo a lo que va acumulándose en tus emociones, tus sentimientos, allí va a estar enfocada tu conducta. Tú actúas, yo actúo en función de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, si tengo mi maleta, mi mente, mi corazón está llena de ira, amargura, frustración, insatisfacción, inseguridades, miedos, de esa forma voy a actuar. Y necesitamos poner un alto a esa manera de actuar. Y permítanme mostrarles en la vida de Habacuc algunos elementos que son necesarios desarrollar para que podamos limpiar nuestra maleta. Les dije que tomaran en cuenta la idea del versículo 1, les dije que esto era un canto. ¿Y por qué eso es importante? Pero permítanme decirles por qué. Toda expresión artística, y aquí estamos llenos de artistas, estos son músicos, gracias a Dios por los músicos que nos ha dado en estos 23 años. Porque tenemos un grupo de músicos tremendo. Estos arreglos musicales que le hicieron a estos himnos y a estos cantos, wow, nos habla de la calidad de músicos que tenemos y le damos gracias al Señor por esos talentos y por los que se están levantando. ¿Vieron a Marianita? ¿Vieron a Emma? Eso dice, hay talento para rato. Pero cualquier manifestación artística, porque allá está Naira y puede ofenderse cuando hablamos de arte y música solamente, porque Naira es especialista en artes plásticas. Cualquier manifestación artística es una evidencia o es una manifestación de lo que hay en el alma. Cuando un
cantante o cuando un compositor escribe una canción, lo que plasma allí es una muestra de lo que hay en su alma. El que escribe poemas, cuando escribe una poesía, ¿de dónde sale eso? Es una manifestación de lo que hay en su alma. Los que dibujan el arte gráfico, el arte plástico, es una manifestación de lo que hay en el alma. Entonces, cuando vemos en la Biblia, esto es un canto. El profeta nos está mostrando lo que hay en su alma. Esto es lo que había en el corazón de Habacuc en el momento de enfrentar una situación difícil. Y vale la pena que revisemos nuestra maleta, que hay en tu alma y que hay en mi alma, a la luz de lo que Habacuc nos muestra aquí. Él nos está mostrando su alma. Y miren lo que dice. Lo primero que muestra Habacuc es esto. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Quieres revisar qué cosas hay de más en tu maleta? ¿Quieres revisar cómo estás enfrentando internamente los ataques externos que vas a tener que enfrentar a lo largo de tu vida? Lo primero que te recomiendo que hagas es desarrolla la necesidad de oír la voz de Dios. Habacuc se para y dice, tenemos muchos problemas, hay muchas situaciones difíciles, debo oír la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Saben? Algunos nacen con oído musical, otros no. En la música se habla de oído absoluto. Hay personas que tienen un oído tan, pero tan preciso, que no solo son capaces de escuchar una nota y reproducirla, sino que la escuchan y te pueden decir, eso es do, eso es do sostenido. Eso es un oído capaz de detectar cualquier cosa. Los pianistas, los trombonistas, Valerie es trombonista, ¿saben? Tienen un problema. Tienen que desarrollar un oído hipersensible. Y les digo que es un problema, ¿por qué? Bueno, porque no todos los que estamos aquí somos afinados. Y cuando un músico de este tipo se para al lado de alguien que no es tan afinado, su oído le retumba y le dice, esto está mal, así no funciona. Son capaces de detectar eso. Hay otros que no tenemos oído musical. Mi hermano, y podrá escuchar lo que sea. Usted podrá escuchar a Bad Bunny y creerá que está entonando. Cuando alguien le diga Bad Bunny canta muy bien, sepa, ese no tiene oído musical. No lo tiene. Y para que lo pueda desarrollar, tendrá que nacer de nuevo, del agua y del espíritu y de cualquier otra cosa. Pero saben, de alguna forma, el oído espiritual también debemos desarrollarlo. Tuve la oportunidad de ver a un músico, un gran músico que quería formar una coral en la iglesia hace muchos años. Y él convocó a todos los que quisieran ser parte de esa coral. Como todo, pues en la iglesia llegó gente que cantaba mucho y gente que no cantaba. Pero había un par de personas que no cantaban pero nada. Otros hacían el esfuerzo, pero habían dos personas que no cantaban nada, nada, nada. Y yo dije, este los va a mandar para su casa. Y cuando hizo la audición, a las dos personas que no cantaban nada, les dijo, hermano, ¿ustedes quieren ser parte de la coral? Sí. ¿Y están comprometidos con esto? Sí. Bueno, el compromiso es el siguiente, me van a llegar una hora antes a todos los ensayos. Él se iba con esos dos, se encerraba una hora antes ante todos los ensayos y salía con ellos y ellos entraban después al ensayo. Y así lo hizo como por 3, 4 meses. ¿Saben qué pasó después de ese tiempo? Esas dos personas que no cantaban nada, 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 comenzaron a entonar. Y después comenzaron a cantar. Y después se volvieron parte del coro y hasta el día que a uno les dijo, el otro no aguantó la cosa, pero a uno le dijo, hermano, yo quiero felicitar a esta persona porque está cantando bien. Llegó sin cantar nada y cierto, estaba cantando muy bien. ¿Saben? El oído musical se puede desarrollar y el oído espiritual se debe desarrollar. Cuando el profeta dice, he oído tu palabra, ¿y cómo la oyó? Ese hombre fue desarrollando su capacidad de oír la voz de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Miren, mientras más pasamos tiempo
en la Biblia, en la palabra de Dios, más agudizamos nuestros oídos para escuchar la voz del Señor. Estaba el profeta Habacuc con mucha seguridad, leyendo lo que pasó en el Pentateuco, en el tiempo del Éxodo, y miró a Dios mostrando su poder, abriendo el mar en dos, mandando una nube para que protegiera a su pueblo, columna de fuego en la noche para que lo calentara y lo iluminara, y vio prodigios y señales a lo largo de la historia que Dios había hecho. Y cuando él dice, Señor, estoy buscando en tu palabra para ver quién eres tú y estoy sorprendido de quién eres. Planteamiento número 1. Muchas veces tenemos nuestra maleta equipada con cosas inútiles que no nos permiten avanzar porque no estamos escuchando la voz de Dios. Si Dios fuera como nuestra mamá, o sea, las mamás tienen la característica de vernos cuando caemos, te lo dije. Yo creo que no hay ninguna expresión que una mamá disfrute más que esa. Te lo dije. Te lo dije. Si Dios nos dijera a nosotros cada vez que fallamos, te lo dije. Ay, hermano, aquí estuviéramos haciendo una competencia para ver quién ha aguantado más el te lo dije de Dios, ¿no? ¿Saben? El problema es que no hemos afinado nuestro oído. Y seguimos adelante y nos llevamos un chasco porque no oímos a Dios. Primer punto que debemos desarrollar entonces es, debemos desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios. Pero continúa el profeta diciendo, oh Dios, oh Jehová, he oído tus palabras. Y miren lo que dice, y temí, tuve miedo. Y lo segundo que ustedes y yo debemos desarrollar es la reverencia a Dios. He oído tu palabra y temí. La sociedad en la que estamos está como está porque ha perdido el temor de Dios. Saquen cuenta. Ustedes y yo no nos vamos a ir para la gente de afuera. Es muy fácil hablar de otros, pero vamos a hablar aquí de nosotros. ¿Saben? Es muy fácil sentir temor de lo que alguien pudiera decir de nosotros si nos viera. Y nos preocupamos por eso. Piensen esto. Estás luchando con un pecado, con una situación difícil, con algo moral que no puedes dejar. Y si tú te mantuvieras permanentemente rodeado de gente, te garantizo que no caerías en eso. ¿Sabes por qué? Porque no te gustaría que la gente que está a tu alrededor te mirara haciendo eso con lo que estás luchando. ¿Y qué tal si te digo? Dios no deja nunca de verte. Le tememos más a las personas que nos rodean que a Dios. ¿Y saben por qué? Porque nos cuesta estar conscientes de su presencia. Dios está aquí. Y cuando nos vayamos de aquí, cada uno de nosotros, en el lugar hacia donde nos vayamos, puede estar seguro, Dios está aquí. Y tú podrás arrodillarte en el lugar, en el momento que deseas y decir, Señor, y Él está ahí, te está escuchando. Y saben, porque Dios está en todas partes, sí, es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo, es todopoderoso, está bien. Pero cuando perdemos conciencia de su presencia en nuestra vida, ¿saben qué pasa? Comenzamos a temerle más a la gente que a Dios. Cuando el profeta Habacuc conoció al Dios de la Biblia y vio lo profundo que es, lo grandioso que es, lo poderoso que es, lo santo que es, digo, Señor, te estoy conociendo en tu palabra, estoy afinando mi oído y a la medida que soy capaz de oírte más, ¿saben qué pasa? Temo. El temor que se refiere aquí no es temor de miedo paralizante, es un temor reverente. Aprendo a entender quién eres tú, Señor, y dejo de creer que tú eres el viejito de la barba, que cada vez que yo hago algo que está mal, dice, ay, pobrecito, se cayó. Ese no es Dios. El Dios de la Biblia es santo. El Dios de la Biblia es santo. Y en la medida que lo vamos conociendo, entendemos que Él espera de nosotros mucho más, mucho más y mucho más. Y lo más interesante es que nos capacita para dar más, para dar más y para dar más. Entonces, en primera instancia debemos aprender a oír la voz de Dios. Y en segunda instancia debemos aprender a desarrollar ese temor reverente hacia el Señor. Pero continúa el profeta diciendo,
oh Señor, he oído tu palabra y temí. Y comienza a decir, ahora, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Estoy viendo a un Dios capaz de abrir los mares en dos. Estoy viendo a un Dios capaz de proteger a su pueblo en una roca, al golpear una roca, lanzar agua para que su pueblo pudiera tomar agua. He visto a un Dios que hace llover pan del cielo y comienzo a ver un Dios que tiene un poder absoluto. Y en medio de su conflicto, en medio de su dolor, de la situación difícil que está atravesando, el profeta le dice, ¿por qué no obras con el mismo poder el día de hoy? Y eso nos lleva a desarrollar otra actitud más. Debemos aprender a desarrollarlo, debemos desarrollar el hábito de recurrir siempre a Dios ante cualquier situación que enfrentemos. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde acudimos en primera instancia? Eso habla mucho de dónde está tu confianza. Tengo un conflicto, ¿hacia dónde corres? Eso habla de dónde está tu confianza. Hay una situación difícil, bueno, pero ¿por qué no buscas la dirección del Señor? ¿Qué Señor? Ahorita lo importante es que salgamos, que trabajemos, que produzcamos dinero y después que estemos solventes económicamente, bueno, le daremos gracias al Señor. Ok, ya eso dijo dónde está tu confianza. Hay una situación que te está golpeando emocionalmente y eso te ha generado una amargura en el corazón y la Biblia dice, debes perdonar, pero antes de hacer lo que el Señor te está diciendo, dices, yo no voy a estar tranquilo hasta que no me vengue. Porque una vez que yo tome venganza, voy a estar feliz. Eso dice dónde está tu confianza. ¿Sabes? Debemos aprender a desarrollar el hábito de acudir al Señor siempre. Y el profeta ve al Dios que es capaz de abrir el mar en dos y dice, Señor, yo quiero ver eso hoy. Y saben, Habacuc no quería ver que Dios abriera el mar en dos. Cuando dice aviva tu obra, lo que quiere decir es ese poder que una vez ardió con profundidad. Yo quisiera ver que se manifieste hoy, pero no abriendo el mar, no mandando pan del cielo porque no era lo que se necesitaba. Igualmente hoy vivimos en una sociedad complicadísima. Tú tienes una situación en tu casa o vives con una lucha interna en tu propio ser, que la manifestación del poder de Dios que estás esperando no es que abra el mar en dos. Dígame, sería algo fascinante ver cómo Dios abre el mar en dos. Pero ¿de qué nos serviría? Creo que lo he confesado antes, pero uno de los pasajes que más me ha costado asimilar de la Biblia es la apertura del mar cuando el pueblo de Israel escapaba de Egipto. Cuando yo lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, ay, hermano, me cuesta porque en mi mente humana no entra la idea de un Dios abriendo el mar. ¿Y cómo lo abrió? ¿Y cómo fue la cosa? Y uno le da vuelta al pasaje. Pero la Biblia dice que lo abrió. Y si la Biblia dice que abrió el mar en dos, ¿saben qué pasó? El Señor abrió el mar. Ahora, si me preguntan, ¿tú quisieras ver al Señor abriendo, no sé, cualquier playa de La Guaira? Pónganle el nombre allí. Los Ángeles, playa Los Ángeles. Que pase, vayas a la playa y de repente se abra el mar y tú puedas caminar hasta allí, puedas llegar, si te vas caminando, no sé si llegas a Margarita, pero nos vamos a ir caminando hasta la isla de Margarita. Alguien dirá, oye, sería interesante, nos ahorramos el ferry. Pero ¿saben de qué nos serviría eso hoy? Cuando hablamos de que el Señor avive su obra en medio de estos tiempos es el mismo poder con el que abriste el mar. Señor, úsalo para que nosotros podamos ver resuelta esta situación. El mismo poder con el que abriste el mar, Señor, úsalo para que aquellos familiares nuestros que aún no conocen a Cristo puedan caer arrepentidos por la fe delante del Señor, te puedan conocer, para que esta situación matrimonial que no está funcionando pueda comenzar a funcionar. En la Biblia vemos a un Dios capaz de resucitar muertos. Y nosotros tenemos un conflicto matrimonial y creemos que este matrimonio acaba de morir. Nosotros no lo salva nadie. Dios es capaz de resucitar un muerto. Señor, levanta este par de muertos aquí, que este matrimonio pueda funcionar. Y el mismo poder que obró allá puede obrar aquí.
El profeta lo que nos está diciendo es, yo, está destapando su alma, recuerden que es un canto, y destapando su alma dice, Señor, yo necesito aprender a acudir a ti en medio de esta situación difícil que estoy viviendo, porque el poder tuyo que obró allá puede obrar aquí, puede. Hermanos, y no, esto no son mensajes de aliento, simplemente, no, 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 no. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que obró con poder allá, puede obrar con poder en medio de tu situación. La disciplina a Judá nunca se levantó. Babilonia conquistó a los judíos. Pero más adelante en el capítulo 3 de Habacuc que estamos leyendo ahorita, Habacuc dijo, miren, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, la idea allí es, aunque todo lo que trabajemos para producir no dé nada, aun cuando lo perdamos todo, con todo yo voy a confiar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque dijimos hace rato en los testimonios, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero debemos aprender a acudir al Señor cada vez que se nos presente una situación difícil. Y permítame cerrar solamente con esta última frase. Termina diciendo, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Todos los que somos papás, no estoy hablando a los papás modernos, no estoy hablando a los que somos papás y queremos hacer la cosa bien. Entendemos que la disciplina es necesaria. Y les voy a poner un ejemplo simple para los que pudieran decir, no, al niño hay que dejarlo ser y hacer y que él haga lo que le dé la gana. Bueno, permítame decirles algo. Si usted ve a su hijo con una varita de metal, con la intención de meter la varita en un enchufe, y usted dice, no lo corrijas, no le digas nada, porque él hay que dejarlo ser, usted no ama a ese niño. Porque ¿qué va a pasar? Él va a meter la varita en el enchufe y se va a electrocutar. ¿Y cómo lo dejaste que lo hiciera? Es que yo practiqué el dejar hacer y ser, él tenía todo. Eso es absurdo, es absurdo. A los niños hay que corregirlo. El papá que ve eso y el niño está muy pequeño, le corrige. No lo puedes hacer. Y si el niño le patalea, él tiene que mantenerse firme. Y en algún momento él tendrá que hacerlo entender con reforzamiento negativo que meter la varita en el enchufe es complicado. A veces es mejor una palmadita de papá que un corrientazo. Y la Biblia dice esto, Dios a quien ama, disciplina. Porque Dios es un Dios que ama. Y si es un papá que ama, el papá que ama, disciplina. Disciplina. El hijo que se levanta en la mañana y dice, yo no quiero ir hoy al colegio. El papá se le puede acostar al lado y le puede aplicar un poquito de ironía. La ironía siempre aplica en la paternidad, ¿oyeron? O sea, usted se puede acostar a su lado y decir, yo tampoco quiero. Pero tenemos que ir y se va a parar, usted se va a parar y vamos a seguir los dos y va a salir al colegio y punto. Tiene dos formas de salir al colegio. Contento o con cara amarrada, pero de qué va. ¿Saben? De alguna forma, el papá que ama disciplina y el profeta está diciendo aquí esto. Señor, en medio de la disciplina que vamos a vivir, en medio de las situaciones difíciles que tú y yo vamos a experimentar, la vida cristiana no es una vacuna contra las situaciones difíciles. Todo lo contrario. A veces el seguir a Cristo implica situaciones difíciles. Y en medio de las situaciones difíciles, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y dice el profeta, no te olvides de manifestar tu misericordia en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Qué maravilloso es desarrollar también el hábito de confiar en la misericordia de Dios. Saben, la palabra misericordia la repito 1000 veces y los que están aquí están cansados de oírme decir o definir misericordia, pero voy a hablar con los que nunca han escuchado la definición de misericordia que damos aquí. Y los que ya la han escuchado muchas veces, lo siento por ustedes, la van a escuchar una vez más. La palabra misericordia viene de un término latino que une dos palabras. Miseria y cardía, de donde viene corazón, ¿no? Cardíaco. Miseria y corazón. Y cuando unes estos dos términos,
La palabra misericordia no es otra cosa más que poner mi corazón en la miseria de alguien. Esa es la idea de la palabra misericordia. Cuando decimos, tuve misericordia de alguien, lo que estamos diciendo es, yo puse mi corazón en su miseria. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. ¿Saben qué quiere decir? Que Él está dispuesto, que Él ha puesto, pone y seguirá poniendo su corazón en nuestra miseria. Se levantó aquel publicano delante del Señor en el templo a orar y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Tú puedes llegarle al Señor con la condición que sea. Y el Señor dice, hijo, ven, estoy dispuesto a poner mi corazón en tu miseria. Miren cómo termina el canto, o cómo sigue el canto del profeta Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Estoy pasando una situación difícil, Señor, pero en medio de esto quiero ver tu poder, que avive tu poder como en el tiempo antiguo, pero también quiero ver tu misericordia. Señor, en esta situación que estoy enfrentando, permíteme ver tu misericordia. ¿Qué tal si pones tu corazón en mi miseria? Eso nos pone a nosotros en la perspectiva correcta. A veces creemos que tenemos todas las respuestas y no es así. Y tenemos que llegarle con humildad al Señor y decirle, Señor, nosotros somos miserables, no tenemos nada. Pon tu corazón en nuestra miseria. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que la misericordia de Dios se renueva cada día. Revisemos nuestro equipaje, porque aquello que llena tu mente, tu corazón, tarde o temprano se va a ver evidenciado en tu conducta. Y si tienes cosas allí guardadas que te son inútiles, tarde o temprano, eso se va a ver evidenciado en tu conducta. Tarde o temprano. Revisa tu corazón. Y para hacerlo te invito a que tomes en cuenta esto que acabamos de definir. En primer lugar, desarrolla tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Como si fueras adicto al café. Allá afuera dimos café. ¿Saben? Hay gente que es adicta al café. Adicto suena feo, ¿verdad? Hay gente que necesita el café. Menos feo. ¿Cuántos son adictos al café? Nada más levantar la mano. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos necesitan el café de la mañana? Yo tengo que levantar la mano. ¿Saben? Si yo no tomo el café de la mañana me da dolor de cabeza. Y no es psicológico, ¿ya no? Porque he practicado hasta con café descafeinado. Es la cosa más absurda que hay. Café descafeinado, café sin cafeína. Mano, pero así como necesitamos el café de la mañana para funcionar en el día, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Desarrolla la capacidad de escuchar la voz de Dios. Desarrolla el temor reverente por el Señor. Que lo que Dios opine de ti sea más importante que cualquier otra cosa. Desarrolla la capacidad de volverte a Dios cada vez que pases por una situación difícil, porque el poder que Él ejerció en su palabra ayer lo tiene hoy vigente. Y número 3, aprendamos a descansar en la misericordia de Dios, porque su corazón está dispuesto a descansar sobre nuestra miseria. Hermanos amados, si hacemos esto, este nuevo año como iglesia, el Señor nos va a utilizar para poder ser de bendición para muchos. Y si lo haces como persona, tú también serás de bendición para muchos. Estamos viendo tiempos difíciles y se espera que un grupo de personas, por lo menos este grupo que está aquí, tengamos la capacidad de revisar qué hay en nuestra maleta. Saquemos lo que nos sirve y ayudemos a otros también a revisar su equipaje. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu equipaje? ¿Qué tienes allí? Como iglesia cumplimos 23 años. Y saben, sí, ciertamente, necesitamos dar un alto y revisar lo que hemos metido en nuestra maleta colectiva por 23 años. En 23 años es mucho lo que habremos metido en esa maleta. Algunas cosas muy útiles, otras nunca debieron haber entrado allí.
Pero tú tienes un poco más de 23 años, algunos de ustedes, otros pudieran tener menos de 23. A lo largo de tu vida, sin importar cuántos años tengas, sabes, has acumulado muchas cosas en tu maleta. Necesitas revisar hoy qué hay allí. Si no lo revisas, estarás avanzando con un peso que tal vez ahorita simplemente te limita a avanzar, pero puede llegar el punto en el que te va a impedir avanzar. Y necesitas revisar lo que hay en tu maleta. Escucha hoy la voz de Dios diciéndote, necesitas revisar lo que hay en tu maleta. Vamos a orar. Pongamos lo que hay allí en nuestra mente y nuestro corazón en las manos del Señor. Señor, al igual que el profeta Habacuc, vivimos situaciones tan difíciles. Vivimos en tiempos complejos que pueden afectarnos socialmente a todos los que estamos aquí por igual, pero también realidades individuales que nos afectan de una forma muy, muy particular. Algunos, terminada esta reunión, volveremos a nuestros hogares a enfrentar alguna situación difícil que tenemos que enfrentar. Tenemos luchas internas con las cuales tenemos que bregar continuamente. Y la forma como lo estamos haciendo depende mucho de aquello que hoy llena nuestra mente, nuestro corazón. Por eso hoy queremos, como lo hizo Habacuc, abrir nuestro corazón delante de ti y pedirte que nos ayudes a escuchar tu voz. Ayúdanos a afinar nuestros oídos espirituales. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a desarrollar ese temor reverente por ti. Que lo que tú pienses de nosotros sea más importante que aún lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos. Porque tú eres nuestro Dios y eres quien nos guía. Señor, ayúdanos a descansar en que tú tienes el mismo poder ayer, hoy, por los siglos. Ayúdanos a saber correr hacia ti ante cada situación que tengamos que enfrentar. Y ayúdanos a descansar en tus misericordias. Se renuevan cada día. Mientras la iglesia está orando, quiero hacer un llamado especial. Yo no sé cuántos esta mañana no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Saben, el profeta Habacuc está mirando la condición del pueblo de Judá como un pueblo que se dio la espalda a Dios y que quiso vivir su vida como mejor le parecía. Y eso tuvo consecuencias. Vivir nuestra vida sin la persona de Cristo gobernando en ella es tratar de llegar a algún lugar sin tener ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de guía. En esta mañana, como iglesia, queremos invitarte a que allí donde estás comiences a revisar en tu equipaje lo siguiente: ¿quién es Cristo para ti? Y puedes tener muchas respuestas, pero la Biblia establece esto: o Cristo es tu Señor o no es tu Señor. Si tú no estás viviendo en obediencia al Señor, a Cristo, Él no es tu Señor. Te invito esta mañana a que tomes una decisión personal y le permitas a Cristo ser el Señor de tu vida. Si lo quieres hacer allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Si me permites guiarte en esta oración, dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Quiero pedirte que me perdones y que me ayudes a vivir conforme a tus propósitos. Ayúdame a revisar aquellas cosas que están en mi corazón que no deberían estar allí. Hazme a partir de hoy una nueva persona. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En tu nombre, amén. ¿Saben? Todo aquel que deposita su confianza en Cristo, el Señor le promete no solo perdón, sino que le va a hacer una nueva persona a partir de hoy. Y esta iglesia no es otra cosa más que la sumatoria de un grupo de personas, de hombres y mujeres, que le hemos permitido a Cristo ser el Señor de nuestra vida. Somos cualquier cosa menos perfectos, pero tratamos de caminar de la mano de aquel que es
absolutamente perfecto. Y cuando uno camina con alguien que es perfecto, con el tiempo algunas cosas comienzan a pegársenos. Esta iglesia quiere invitarte a que juntos podamos caminar de la mano del único que es perfecto, es eterno y cuya misericordia está siempre preparada para ti y para mí. Él es Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí. Que el Señor les bendiga.